fui al médico y me dijo que tengo gastritis y no puedo comer nada. Y la gente dice, no puedo comer nada. Claro, pero ¿por qué? Porque habitualmente uno da las indicaciones negativas, lo que no puedo comer. Entonces la gente mira y parece que todo es no. Parece que no voy a poder comer realmente nunca nada más de lo que a mí me gustaba comer. Por ejemplo, hablando puntualmente en el caso de las gastritis. Siempre evitar alimentos que sean irritantes para el estómago. Hay que tener en cuenta que la gastritis es una lesión en la pared del estómago. Puede producirse por estrés, puede ser de origen bacteriano, puede producirse en una persona que quizás viene tomando medicación por otro tipo de patología y obviamente todo pasa por el estómago y ese estómago ¿Los nervios lo sufre. van al estómago? Sí, y es lo más común. Es lo más común que generalmente se dé una gastritis por estrés, ¿sí? Por nervios. Sin duda hay alimentos que uno ya se da cuenta que si los voy a comer, evidentemente voy a tener el síntoma después. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de las salsas, los picantes, por ahí las comidas como por ejemplo los asados cuando son muy grasosos o quizás cuando tienen esa costrita tostada. Que es tan rica, pero hay que es tan rica, pero irrita. Todo lo que sea irritante para el estómago, más o menos lo mismo rige para las personas que suelen tener problemas intestinales, por ejemplo. Entonces siempre tratar de evitar todo aquello que me va a irritar, lo que decíamos recién. Frituras, las salsas. El tomate, por ejemplo, es una de las verduras que generalmente está contraindicada en una gastritis, ¿sí? Evitar, por ahí sí es, digamos, si yo fui al médico, me diagnosticó una gastritis y estuve, no sé, internado con medicación, que es algo que es muy agudo el dolor, la idea es empezar primero con verduras cocidas, frutas cocidas, carnes hervidas, empezar de esa forma y paulatinamente ir agregando de a poquito algún alimento que haga trabajar un poquito más mi estómago, pero hacerlo en forma paulatina. Al decir cocidas, puede ser hervidas o asadas también. Sí, en realidad el tema de asado, por ahí lo que más conviene es hervidas. Hervida. O al vapor. Exactamente, o al vapor. ¿Por qué? Porque al asar una carne, lo que hablamos recién, hacemos esa costrita. Pero las verduras, digo. Las verduras. Sí, las verduras sí, en lo posible todo lo que sea cocido. Asadas también. Asadas también pueden ser, pero también tomando la misma precaución. Que no se forme esa costrita afuera. O de última puedo hacer, por ejemplo, si hace una berenjena, no sé si estaría tan indicada quizás en un periodo muy agudo de una gastritis, pero supongamos que sea un ejemplo, puedo quizás comerme la pulpita de adentro de la verdura y evitar la cascarita de afuera. Bien. De todos modos, se supone que va a ser un par de días hasta que uno ya esté mejor, ¿sí? Hacer el esfuercito ese par de días de cuidarse hasta que vaya evolucionando paulatinamente, los síntomas vayan disminuyendo y de a poquito voy agregando otros alimentos. Pero sí saber que hay alimentos que inevitablemente voy a tener que cuidarme por lo menos hasta que la enfermedad desaparezca. Frituras no, grasas no, salsas no, picantes, eso es súper importante. Los picantes, hay gente que está muy acostumbrada a condimentar, por más de que no sea una comida picante como comería quizás una persona de México, que no estamos acostumbrados, pero evitar una pimienta, un pimentón, elegir siempre lo que sea hierbas, orégano, perejil, albahaca, salvia, o sea, elegir hierbas para condimentar, ¿sí? No sé, evitar un chocolate, evitar un helado, evitar todo aquello que yo sé que va a ser muy grasoso y por ende mi estómago va a tener que trabajar el doble para poder digerirlo. Entonces yo lo que tengo que evitar es que mi estómago trabaje de más. Y si hablamos en positivo, ¿qué comemos? Y si hablamos en positivo, bueno, frutas, verduras, todas. En el caso de que sea un periodo muy agudo de la enfermedad, obviamente cocidas, evitar las cáscaras. En el caso de las ¿Frutas todas? Frutas, casi. Podríamos evitar quizás la banana. Y sin hablar que los cítricos. ¿Sí? Los cítricos, ¿por qué? Porque ya los cítricos de por sí tienen una acidez propia y nosotros le estamos agregando más ácido al ácido que ya tenemos en el estómago y teniendo en cuenta que esa pared está lastimada y que no puede hacer la protección como se realiza normalmente en nuestro estómago, porque obviamente no olvidemos que nosotros tenemos ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Imagínense lo fuerte que es esa pared para soportar semejante acidez. Cuando esa pared está dañada un poquito, ese ácido va de a poquito rompiendo cada vez más la pared. Entonces, si yo encima agrego algo que me va a provocar aún mayor acidez, obviamente que los síntomas van a ser mayores. Y otra cosa que es importante, generalmente, no siempre, pero muchas veces las gastritis están acompañadas de un reflujo, ¿sí? O sea, el contenido del estómago sube a través del esófago.
Hay que recordar que el pH en el estómago es ácido y en el esófago es alcalino. Entonces, al ir subiendo ese pH ácido por el esófago, va a ir quemando de a poquito. Otra cosa que es importante recordar es, por ejemplo, los alimentos que tengan menta o un caramelo de menta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tapita, una ¿A favor esfínter. para comerlos? No, para no comerlos. Para no comerlos. ¿Sí? Una tapita que separa el estómago del esófago y es un músculo. Ese músculo, cuando, por ejemplo, comemos un estímulo como la menta, hace que se relaje, se abre y tenemos más reflujo todavía. Ajá. Entonces, hablábamos como positivo, para volver a lo que decíamos antes. Frutas, verduras, en lo posible cocidas y de a poquito ir progresando a crudas. Sí. Evitar cítricos, evitar banana, por ejemplo, que suele ser una de las frutas más pesadas. Pero en general, la indicación es con los cítricos. ¿La carne? La carne, lo que hablábamos la otra vez, al ser un alimento que tarda mucho tiempo en el estómago en digerirse, por ahí si uno puede consumir en fracciones pequeñas, en forma hervida, masticar bien la comida. Eso es importante. ¿Cuánto tiempo hay que masticar la comida? A ver. Bueno, eso sería relativo, pero sí. Si nos ponemos a imaginar cuánto tiempo sería lo ideal, no lo vamos a hacer, nunca. Porque deberíamos tomar, sí, y no, yo creo que no lo soportaríamos en la boca, pero por lo menos de decir, bueno, un minutito trato de tener ese alimento en la boca, masticarlo, o por lo menos saborearlo, hasta que yo sienta que ya está desmenuzado y recién ahí intentar tragarlo. Pero bueno, es muy difícil. Tengamos en cuenta que si yo tengo una persona que sufre una gastritis porque tiene un estrés terrible, ¿cómo hago para pedirle de que esté tranquilo a la hora de comer? Obviamente que uno la indicación siempre se la va a dar, pero es muy difícil de hacerlo. Pero lo ideal es eso, porque al digerir, al empezar la digestión en la boca, obviamente ese alimento va a llegar más digerido a mi estómago. Entonces, si uno mastica, desmenuza, corta en pedacitos más pequeños la comida, empapado de todos los jugos que hay en la boca, ya al pasar por el esófago y al llegar al estómago ya va a ser digerido. Que distinto es a tragar un pedacito entero y que así tiene que llegar a mi estómago y lo empiezo a digerir. ¿Sí? Con respecto lo más que uno pueda, digamos. Lo más masticarlo lo más que uno pueda. Lo que pasa pueda. es que es una cuestión de conciencia. Tal cual. O sea, tengo que decir, bueno, me tomo el tiempo y trato de estar relajado para comer despacito. Si lo logramos hacer, bienvenido sea. Y si no, bueno, tratar de hacer lo posible, por lo menos de estar concentrado en el momento que uno come. Lo que pasa es que uno por ahí se distrae con el tele, o estás pensando que tengo que comer rápido porque me tengo que ir a trabajar, o llevar los chicos al colegio. Entonces, mientras uno tenga la posibilidad, hacerlo de esa forma. Con respecto a las verduras, también rige lo mismo. Verduras cocidas en lo posible, empezando primero por una hervida y después progresando a un horno, a un salteadito de verduras, a una verdura a la parrilla, y sí evitar lo que hablábamos recién. Un tomate, si podemos pelar, por ejemplo, cualquier verdura, pelarla en un periodo muy agudo, la pelamos. Después de poquito vamos introduciendo las cáscaras. Pero el tomate y todo lo que sea el repollo, verduras de hoja, coliflor, brócoli, también son verduras que uno tiene por un tiempito que evitar. De a poquito las voy incorporando, ¿sí? Pero en un primer momento no. Del resto, todas. No habría grandes problemas con el resto. Bien. Por ejemplo, qué sé yo, quizás si yo quiero empezar a probar con una verdura de hoja, en vez de probar directamente con una lechuga, voy a probar primero con una acelga que va cocida o una espinaca. Después de poquito voy a ir agregando una verdura cruda, ¿sí? Entonces habíamos hablado de frutas, verduras, de carnes, los lácteos principalmente descremados en este caso. ¿Por qué? Porque al tener menos contenido de grasa, obviamente que, lo mismo que hablábamos al principio, el estómago va a trabajar menos. Entonces todo lo que sea descremado o semi-descremado, como suele ser lo que por ahí encontramos en el caso de las leches. Y otra cosa importante, el yogur, ¿sí? El yogur en lo posible evitarlo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el yogur se produce mediante una fermentación donde la lactosa de la leche se transforma en ácido láctico. Sí. Entonces vamos al mismo caso de los cítricos. Yo le estoy agregando un ácido a mi estómago. Muchas veces la gente lo toma porque está fresquito y siento que refresca. Lo mismo pasa para la leche. La leche está muy discutido científicamente si es positivo o es negativo consumirlo. Yo, cuando vienen al consultorio, siempre le digo, yo lo que quiero es que consumas leche. Elegí
una leche descremada en lo posible, evita el yogur. Los quesos, siempre elegir quesos magros, quesos descremados, siempre recordar que mientras más duro es el queso, siempre tiene más contenido de grasa, siempre tiene más contenido de sal y siempre va a ser un poco más irritante. Ni hablar quesos como por ejemplo un Roquefort. Sí. ¿Sí? Ese tipo de quesos, evitarlos. ¿Qué nos está quedando? Huevo. Huevo, por ejemplo, obviamente no consumir un huevo frito. Puedo consumir en lo posible la clara y de a poquito ir incorporando el huevo entero. Un huevito hervido en una ensalada tranquilamente puede ir, o en una preparación, en un relleno. No habría grandes contraindicaciones con eso. El tema de las bebidas, siempre evitar lo que sea bebidas con gas, sodas, gaseosas, ni hablar Coca-Cola. Ninguna gaseosa, pero en lo posible Coca-Cola menos. Siempre está que los chicos hacen en el colegio el experimento de poner un clavito dentro de la Coca-Cola y ver cómo de a poquito se va corroyendo tan mala es la Coca-Cola. Es tan mala, sí. Imaginémonos lo que pasa dentro del estómago. Lo mismo corre para los jugos. ¿Y qué es lo que pasa con las bebidas que tienen mucho contenido de gas? Inflan el estómago. Entonces, pobre estómago, lo estoy hinchando encima de que está lastimado, lo estoy inflando con gas y esas paredes están estiradas. Entonces, ahí es donde yo empiezo a sentirme mal. Agua, ¿sí? Y empieza el dolor. En lo posible, agua. Bueno, hay gente que hasta el agua le cae mal cuando está muy mal del estómago. Pero siempre lo ideal también es consumir en porciones pequeñas, hasta los líquidos, ¿sí? Bueno, eso es importante que tampoco no lo hablamos. Consumir porciones pequeñas a lo largo del día. No pegarme un atracón, porque obviamente toda esa comida junta va a ir toda junta al estómago y no nos olvidemos que actúa como un lavarropas el estómago, ¿sí? Entonces, al tener tanto contenido de comida, tiene que trabajar y trabajar. Entonces, si nosotros ponemos pequeñas cantidades de comidas durante el día, seguramente va a estar más aliviado. Con respecto a lo que es cereales y panes, evitar todo lo que sea panes o galletas de tipo integral. Un pan blanco tranquilamente puede ir, y en lo posible, si puede ser tostado, mejor. Porque al tostar el pan, yo estoy haciendo un pasito de la digestión fuera de mi tracto gastrointestinal, ¿sí? Estoy haciendo una destrinización de los azúcares. Entonces, en lo posible, un pan tostado también puede ir. Obviamente, tostado, no quemado, porque también estamos irritando. Si voy a comer un flan, por ejemplo, hacerlo con una leche descremada y hacerlo sin caramelo, porque el caramelo también irrita mucho. Y más o menos lo mismo rige para una patología intestinal, que muchas veces está relacionado con lo mismo. Hay mucha gente con colon irritable, por ejemplo, que va a ir alternando entre una constipación y entre una diarrea, y ahí se arma el problema, que como si un día tengo diarrea, al otro día estoy constipado y así. Bueno, la idea es ir adecuando la dieta según el estadio en el que uno esté. Si estoy con diarrea, obviamente voy a hacer una alimentación astringente, un arroz, una carnecita, una polenta, algún pedacito de queso, siempre optando por lo descremado. Y si estoy en el caso contrario, que estoy constipado, bueno, ahí sí, inevitablemente voy a poner un poquito más de fibra, alguna verdurita de hoja progresivamente. Voy a tener en cuenta también si por ahí la constipación va acompañada de meteorismo, mucha cantidad de gases en el intestino. Entonces voy a evitar, por ejemplo, una legumbre, voy a evitar una acelga, voy a evitar todo aquello que tenga muchas semillas, como por ejemplo una berenjena. ¿Para qué? Para que no se siga produciendo fermentación en el intestino y ese intestino siga hinchándose aún más. Mucho líquido es importante cuando uno está constipado, mucho líquido. Muchas veces, por más que no haya un colon irritable, la constipación en sí, uno va al médico y te haces todos los estudios y está todo bien. Y muchas veces está relacionado al estrés también, ¿sí? Entonces, primero encontrar la causa de fondo y después ir haciendo el tratamiento, y obviamente que la alimentación es un acompañamiento a todo el resto del tratamiento que uno tiene que hacer cuando hay un tipo de patología de este tipo. Bien, una parte pero muy importante, sí, seguro, por cierto. Seguro. Fundamental. Seguro. Bien, continuamos en una próxima, ¿te parece? Dale, gracias, dale. Pamela. Bueno, un placer gracias a vos, tenerte aquí. Vale. Pamela Andonegui con nosotros.